Hace 4 días, la tierra se abrió en el occidente de Colombia. Eran las 7:34 de la mañana del 10 de agosto de 2026. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el departamento del Chocó con epicentro cerca de San José del Palmar. El movimiento se sintió en 16 departamentos, en Panamá, en Ecuador y en Venezuela. Más de 200 personas murieron. Más de 600 resultaron heridas. Miles quedaron atrapadas bajo escombros en Pereira, en Cali, en ciudades que apenas comenzaban su día cuando el suelo decidió recordarles que la tierra no pide permiso. El nuevo presidente de Colombia llevaba exactamente 3 días en el cargo cuando ocurrió el terremoto. 3 días. Abelardo de la Espriella, un abogado penalista de ultraderecha sin experiencia previa en gobierno, acababa de prometer en su discurso de investidura que iba a desmantelar el Estado, reducir entidades públicas y afrontar el déficit fiscal con austeridad radical. En ese plan estaba la eliminación de la Entidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, la misma que tuvo que activar de emergencia cuando el lunes por la mañana el suelo de Colombia se convirtió en una trampa. Y entonces llegaron los mexicanos. Me gustaría saber desde qué parte del mundo me estás escuchando. Escríbelo en los comentarios. Pero antes de contarte qué trajo México a Colombia en estas horas, necesito que entiendas algo que casi nadie está analizando. Lo que está sucediendo no es solo ayuda humanitaria. Es la expresión más nítida de lo que significa tener una doctrina de política exterior que sobrevive a los gobiernos propios y a los gobiernos ajenos. 2 meses antes de que la tierra temblara en Colombia, México ya había activado exactamente el mismo protocolo en Venezuela. Y lo que ningún canal te está diciendo es que la secuencia Venezuela-Colombia en menos de 90 días no es coincidencia, es arquitectura. Eso lo explico en detalle más adelante. Pero primero necesitas entender la asimetría de lo que está pasando. Cuando Venezuela fue golpeada el 24 de junio de 2026 por 2 sismos consecutivos, uno de magnitud 7.2 y otro de magnitud 7.5, el más potente registrado en ese país desde 1900, México no esperó convocatoria internacional, no esperó declaración de organismos multilaterales, no esperó turno. En menos de 24 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum activó el despliegue. 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron desde la base aérea de Santa Lucía con 10.7 toneladas de insumos médicos, 8.4 toneladas de equipo de rescate, 250 militares y 18 perros especialmente entrenados para localizar personas bajo escombros. Y además de eso, llegaron los topos. Los Topos de México son una brigada de rescate voluntaria con más de 40 años de historia. Nacieron el 19 de septiembre de 1985, cuando un sismo de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México a las 7:19 de la mañana y colapsó cientos de edificios en minutos. El Estado desbordado, la institucionalidad rebasada. Y entonces surgieron ellos, civiles que sin entrenamiento formal, sin uniforme, sin presupuesto, decidieron meterse entre los escombros a buscar sobrevivientes. Los llamaron topos porque se adentraban en espacios imposibles, en ángulos que ninguna máquina podía alcanzar, usando sus propios cuerpos como instrumentos de rescate. Se constituyeron legalmente en febrero de 1986. Desde entonces han operado en Haití después del terremoto de 2010, en Indonesia después del tsunami de 2004, en Turquía, Nepal, Chile, Ecuador, Japón. No aceptan donaciones por cuenta bancaria, no dependen de ninguna institución gubernamental, operan con donaciones voluntarias. Y eso es exactamente lo que los hace irrepetibles, son la expresión más pura de la solidaridad mexicana convertida en método. Cuando Venezuela tembló en junio, los topos ya estaban en movimiento antes de que terminara el primer día. 40 años después del sismo que los creó, el mismo espíritu que nació entre los escombros de Tlatelolco estaba excavando en La Guaira. ¿Te preguntas por qué un país necesita construir durante 40 años una capacidad de respuesta a desastres para poder desplegarse en menos de 24 horas? Guarda esa pregunta. La respuesta cambia todo lo que creías saber sobre lo que México está haciendo en esta región. Ahora hablemos de Colombia. El 10 de agosto el terremoto golpeó Pereira, y como en Venezuela semanas antes, México no esperó. En las primeras horas posteriores al sismo, Sheinbaum anunció públicamente que el gobierno mexicano estaba listo para enviar ayuda
y solo esperaba la solicitud formal del gobierno colombiano. Eso es un detalle que parece protocolo, pero es en realidad una herramienta diplomática de primer orden. México nunca impone la ayuda, siempre espera ser invitado. Esa diferencia entre imponer y ofrecer es la que define su posición en la región. El martes 11, a través de los canales de la Cancillería, el gobierno de la Espriella comunicó sus necesidades específicas. Y el miércoles 12 de agosto, 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron del AIFA antes de las 8 de la mañana con destino a Pereira. 854 despensas, 19.5 toneladas de ayuda humanitaria en el primer vuelo. Y en ese mismo avión, elementos del ejército mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para apoyar las labores de asistencia sobre el terreno. Eso era solo el primer vuelo. Porque México no envió un gesto, envió una operación en 3 etapas, 12, 13 y 14 de agosto, 2.560 y 2 despensas en total, 58.5 toneladas de alimentos, agua y medicamentos. Y además, en estado de alerta permanente, el agrupamiento especial denominado Cali, integrado por personal especializado con binomios canófilos, listo para desplegarse si se requería búsqueda activa de sobrevivientes. La Embajada de Colombia en México publicó un comunicado que no habla como texto diplomático, habla como algo más. Dijo con palabras propias que el liderazgo de Sheinbaum había hecho posible el vuelo de asistencia, que la ayuda trasciende lo material y que es una expresión profunda de amistad y fraternidad entre los pueblos. Eso lo dice el gobierno de un presidente de ultraderecha que llegó al poder prometiendo desmantelar el Estado que ahora necesita para gestionar la tragedia. Y llegaron los topos de nuevo. Héctor Méndez, el topo mayor, fundador de la brigada, estaba trabajando en Venezuela desde junio. Llevaba semanas en La Guaira y en cuanto Colombia tembló, se trasladó directamente a Cali para sumarse a las labores de rescate. Sin pasar por México, sin hacer escala, fue directo de una emergencia a la siguiente. 40 años de historia convertidos en un hombre que viaja entre catástrofes como quien conoce el camino de memoria. ¿Qué tipo de país forma durante 4 décadas a personas capaces de hacer eso? No un país improvisado, no un país que reacciona, un país que construye con paciencia una capacidad que se vuelve indispensable precisamente cuando nadie más puede responder. Ahora necesito explicarte las 3 herramientas que México está usando en este momento, y no son las que crees. La primera herramienta es la velocidad institucionalizada. México no improvisa la ayuda humanitaria, la tiene preparada. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene lo que se llama un agrupamiento de ayuda humanitaria, que en el caso colombiano fue denominado Cali, en referencia directa a la ciudad más afectada. Este agrupamiento existe de forma permanente, con personal capacitado y equipo listo, exactamente como existió el agrupamiento Venezuela semanas antes. Cuando Sheinbaum dijo el martes 11 que México estaba listo y esperaba la solicitud formal, no era retórica. Era descripción de un estado real de preparación. Los aviones no se empacaron el miércoles. Los aviones estaban listos desde el martes. Eso tiene una consecuencia geopolítica que casi nadie mide. Cuando cualquier país de la región enfrenta un desastre y necesita ayuda en las primeras 48 horas, que son las horas donde se salvan vidas, México puede estar ahí. La Unión Europea puede estar ahí en 5 días. Estados Unidos puede estar ahí con condiciones políticas. China puede estar ahí preguntando por un canal oficial para coordinar, como hizo su embajador en Colombia el 11 de agosto, mientras los aviones mexicanos ya estaban en el aire. Eso no es casualidad. Eso es diseño institucional. La segunda herramienta, y es la que menos se comenta pero la que más pesa en el largo plazo, es el silencio calculado. México no convoca ruedas de prensa para hablar de su generosidad. No pone el logo del gobierno en cada despensa, no pide contratos, no pide concesiones, no pide reciprocidad explícita. Sheinbaum anunció el operativo en la mañanera con la misma serenidad con que habla del metro de la Ciudad de México, sin dramatismo, sin triunfalismo. 2 aviones salen del AIFA, hay 19 toneladas a bordo, vamos a estar en contacto a través de las cancillerías para todo lo que requiera Colombia. Punto. Ese silencio tiene un valor que ningún analista de corto plazo sabe calcular, porque el silencio de México no es vacío, es la señal que dice, esto no tiene precio, esto no viene con deuda política, esto es lo que somos cuando el suelo tiembla.
Y esa señal se graba en las instituciones de los países que la reciben de una manera que ninguna inversión diplomática tradicional puede comprar. Piensa en esto. De la Espriella es un presidente de ultraderecha. México tiene una presidenta de izquierda. El gobierno anterior de Colombia, de Gustavo Petro, tenía una relación ideológicamente más cercana a México. La doctrina diplomática mexicana no cambia de acuerdo al color político del gobierno que recibe la ayuda. Esa consistencia, esa independencia de la ideología del beneficiario, es exactamente lo que la hace creíble. No es ideología disfrazada de solidaridad, es solidaridad real que no discrimina por ideología. Y eso, en un continente donde la cooperación suele estar condicionada a alineamientos políticos, es una ventaja competitiva que México ha cultivado durante décadas y que en este momento está cosechando sin pronunciar una sola palabra al respecto. La tercera herramienta, la más poderosa y la más invisible, es la memoria que México deposita en los cuerpos de las personas que ayuda, no en los documentos, no en los acuerdos, en los cuerpos. Cuando un rescatista de los Topos llega a Cali después de semanas en Venezuela y empieza a buscar sobrevivientes entre los escombros de un edificio colapsado, lo que hace no es solo salvar vidas. Construye una asociación permanente entre México y el momento más oscuro que ese país ha vivido. La primera cara que vio esa persona atrapada bajo 4 pisos de concreto era una cara mexicana. El primer sonido que escuchó fue alguien hablando en español mexicano, diciéndole que ya llegó ayuda. Eso no se registra en ningún informe, no hay métrica que lo mida, pero determina cómo esa persona, ese rescatista colombiano que trabajó al lado de los Topos, ese médico que recibió el medicamento enviado desde el AIFA, cómo esa gente entiende a México durante el resto de su vida. ¿Y cómo lo explica a sus hijos? Esto lo necesitas guardar como dato, porque es la clave de todo lo que viene después en este análisis. La solidaridad de México no produce titulares de 3 días, produce geografías afectivas que duran generaciones. Ahora déjame llevarte al bloque histórico, porque lo que está pasando hoy entre México, Venezuela y Colombia tiene raíces que vienen de mucho antes de Sheinbaum, y entenderlas cambia completamente la lectura de este momento. México ha construido su posición como potencia humanitaria regional a partir de una experiencia propia de tragedia. El 19 de septiembre de 1985, cuando el sismo de 8.1 sacudió la Ciudad de México y mató entre 6.000 y 10.000 personas según las fuentes, el Estado mexicano quedó desbordado. El entonces presidente Miguel de la Madrid enfrentó una crisis que su gobierno no supo administrar en las primeras horas. Y lo que llenó ese vacío fue la sociedad civil, los vecinos, los voluntarios, y entre ellos los Topos. Lo que surgió de esa tragedia no fue solo una brigada de rescate. Fue una doctrina. La solidaridad no es una función del Estado, es una función del pueblo mexicano que el Estado tiene el deber de apoyar cuando se expresa. Esa doctrina está viva hoy en cada vuelo de la Fuerza Aérea que lleva despensas a Pereira. Pero hay otro antecedente menos conocido que es igual de importante. En el terremoto de Armenia, Colombia, del 25 de enero de 1999, que dejó más de 1.000 muertos y destruyó el eje cafetero colombiano, México estuvo presente con ayuda humanitaria y equipos de rescate. Ese antecedente de casi 30 años construyó un canal de confianza institucional que no se interrumpió con los cambios de gobierno en ninguno de los dos países. Cuando Colombia tembló el 10 de agosto de 2026, no tuvo que construir ese canal desde cero. Ya existía. Y hay un tercer elemento histórico que ningún canal de análisis geopolítico está mencionando: la presidencia de México en la CELAC y su rol en los mecanismos de coordinación regional de emergencias. México no solo ayuda bilateralmente, ha impulsado marcos de cooperación regionales que le dan una posición de centralidad en cualquier respuesta multilateral a desastre. Cuando China pregunta por un canal oficial para coordinar la asistencia a Colombia, ese canal informal que ya existe es en gran medida el que México ha contribuido a construir. ¿Ves el patrón? No es generosidad espontánea, es infraestructura estratégica que se activa exactamente cuando más se necesita. Ahora la revelación central, la que tardé días en calibrar y que justifica todo el análisis previo. México activó en menos de 90 días 2 operaciones humanitarias de gran escala en América del Sur, Venezuela en junio y Colombia en agosto. El mismo protocolo, el mismo tipo de activos, la misma serenidad de comunicación,
la misma presencia de los topos. Lo que nadie está midiendo todavía es lo que esto significa en términos de posicionamiento regional a largo plazo. Colombia tiene un nuevo gobierno de ultraderecha que llegó al poder prometiendo una reorientación ideológica completa. Abelardo de la Espriella es ciudadano estadounidense. Es abogado sin experiencia gubernamental. Llegó prometiendo austeridad, reducción del Estado y alineamiento con Washington. En teoría, ese perfil político lo aleja de México. En la práctica, en los primeros 4 días de su gobierno, México fue el país que respondió más rápido, con más capacidad y con más discreción a la peor tragedia que Colombia ha enfrentado en lo que va del siglo. Eso es lo que se llama una arquitectura de influencia que no depende de la ideología del receptor. México no ayuda a sus aliados. México ayuda a sus vecinos. Esa distinción es la que construye una posición que ningún cambio de gobierno en Colombia puede borrar fácilmente. Y Venezuela es el espejo perfecto. Venezuela tiene un gobierno con el que México tiene una relación compleja, cargada de historia, de tensiones migratorias, de acusaciones mutuas en foros internacionales. Y sin embargo, cuando la tierra tembló en La Guaira, México mandó 250 militares, 18 perros de rescate y los topos. Sin condiciones, sin comunicado político, sin exigir nada a cambio. Venezuela hoy, Colombia 4 días después. No es la primera vez que los topos van de una emergencia a la siguiente sin volver a casa. Pero la secuencia en 2 meses distintos, en 2 países con gobiernos de orientaciones opuestas, con el mismo nivel de respuesta y la misma velocidad de despliegue. Eso es nuevo. Eso es algo que ningún otro país de la región ha demostrado capacidad de hacer. Déjame hablarte de 2 personas que no salen en ningún boletín oficial. El primero es un hombre al que voy a llamar Carlos, 42 años. Trabaja en el sector de la construcción en Pereira. El 10 de agosto de 2026 estaba llegando a una obra cuando el suelo se movió. No perdió la vida, pero sí perdió 3 semanas de trabajo porque el proyecto quedó suspendido indefinidamente por daños estructurales. Carlos no es afiliado a ningún partido. No votó por De la Espriella con entusiasmo ni con convicción. Votó porque era el candidato que prometía algo diferente a 4 años de Petro. El lunes en la mañana lo único que quería era que alguien le dijera que su ciudad iba a estar bien. Los primeros rescatistas internacionales que vio llegar a su barrio hablaban español de Ciudad de México. La segunda persona es Valentina, 34 años. Médica en el Hospital Universitario de Cali. Lleva 2 días sin dormir, coordinando la atención de fracturas, traumatismos y heridas en una sala de urgencias que opera al 140% de capacidad. El miércoles 12, entre los insumos que llegaron en el primer vuelo mexicano, había medicamentos que Valentina había solicitado desde el martes a través de los canales de coordinación de la Cancillería colombiana. Analgésicos, material quirúrgico, antibióticos. Valentina no es analista geopolítica, pero cuando alguien le pregunte en 20 años qué piensa de México, va a recordar esa caja de medicamentos que llegó cuando nadie más había llegado todavía. Ninguno de los dos votó por el conflicto entre gobiernos. Ninguno de los dos eligió la tragedia, pero los dos quedaron marcados por la respuesta. Eso se llama madurez diplomática, y nosotros como mexicanos deberíamos reconocerla. Ahora el reencuadre que necesito hacer antes de los escenarios. Lo que México hace en Venezuela y Colombia no es imperialismo humanitario. El imperialismo humanitario condiciona la ayuda. Pone logos visibles. Exige contratos de reconstrucción. Llega con periodistas propios. Construye narrativas sobre su propia generosidad que el beneficiario debe amplificar públicamente o arriesgarse a perder el siguiente ciclo de ayuda. No voy a nombrar países porque todos los conocemos. México hace algo diferente. Llega, trabaja, se va. No exige reciprocidad explícita, no impone condiciones ideológicas, no construye dependencia financiera. Lo que construye es algo más sutil y más duradero. Construye la percepción de que cuando el suelo tiembla, México es el país que llega primero. Esa percepción se convierte en capital político que se activa en foros internacionales, en negociaciones bilaterales, en momentos donde Colombia o Venezuela necesitan decidir si apoyan o no una posición mexicana en la OEA, en la CELAC, en las Naciones Unidas. La influencia de México no viene de contratos de gas ni de préstamos condicionados. Viene de estar presente cuando nadie más puede estarlo.
Esa es una forma de poder que las teorías de relaciones internacionales tradicionales subestiman porque no tiene precio de mercado. Nos quedan los tres escenarios, 90 días hacia adelante. El primero, Colombia estabiliza la emergencia. El gobierno de la Espriella reconoce públicamente el apoyo de México y los dos países entran en una fase de relación bilateral más cálida de lo que su diferencia ideológica haría suponer. Esto no significa que de la Espriella se convierta en aliado ideológico de Sheinbaum. Significa que Colombia necesita capital para la reconstrucción y que México es el único país latinoamericano que demostró capacidad de despliegue inmediato sin condiciones. En ese contexto, las diferencias ideológicas se vuelven menos determinantes en la práctica diplomática cotidiana. El segundo, statu quo. Colombia recibe la ayuda, la gestiona discretamente y la relación bilateral permanece funcional pero sin especial calidez. En ese escenario, el silencio de México hace el trabajo solo. No hay declaraciones de agradecimiento prolongadas, no hay nuevos acuerdos, pero tampoco hay fricciones. Y México queda registrado como el país que estuvo cuando importaba. Eso en sí mismo es posición. El tercero es el más improbable, pero el que más reacciones genera cuando lo planteo porque es contraintuitivo. Si de la Espriella, en los próximos 90 días, decide hacer un giro retórico hacia Washington y tomar distancia de los países latinoamericanos con gobiernos de izquierda, incluyendo a México, el efecto sería exactamente el opuesto al que busca. Porque México no tendría que responder, no tendría que emitir ningún comunicado. Bastaría con que cualquier actor regional recordara que los topos mexicanos estaban en Cali cuando ningún aliado de Washington había llegado todavía. La ingratitud de un gobierno no borra la memoria de lo que vivieron las personas que fueron ayudadas. Y México lo sabe. 90 días. Aquí mismo, volvemos a este tablero. Pero antes del cierre, la pregunta que quiero que te lleves. Lo que México construyó en 40 años, desde el terremoto de 1985 hasta los topos llegando a Cali en 2026, es una forma de poder que no aparece en los rankings de PIB ni en los índices de poder militar. Es un poder que se construye siendo el primero en llegar cuando el suelo tiembla. Y la pregunta no es si eso es bueno o malo. La pregunta es esta: ¿es esto suficiente para que México sea reconocido como la potencia líder de América Latina? ¿O México necesita también construir peso económico y peso institucional equivalente para que esa solidaridad se convierta en liderazgo real y no solo en deuda moral que los demás países nunca terminan de honrar? Una opción dice que el liderazgo moral es la base de todo lo demás y que México ya está construyendo lo que ningún otro país de la región puede replicar. La otra dice que sin músculo económico propio, sin hegemonía financiera o tecnológica, la solidaridad se convierte en un rol de segundo orden en el tablero global. No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.